Las amigas de mi esposa la hicieron ponerme a prueba 3 veces. En la cuarta, una amiga dijo, «Quédate con él». Demasiado tarde. Resulta que no necesito la aprobación de un comité. Pruebas gratuitas. Eso fue lo que necesitaron las amigas de mi esposa para decidir que yo valía la pena. Lástima para ellas, no necesito el permiso de nadie para conocer mi propio valor. Todo comenzó hace 6 meses, cuando ella llegó a casa hablando de este curso de fotografía que cambiaría su vida, $800 por talleres de fin de semana que, supuestamente, liberarían su potencial creativo. Escuché, hice preguntas sobre el plan de estudios y las credenciales del instructor, e incluso sugerí que hiciéramos un presupuesto adecuado. Mi respuesta fue comprensiva, pero práctica. Al parecer, esa fue la prueba número 1. No tenía idea de que me estaban evaluando como a una rata de laboratorio hasta el viernes pasado por la noche. Estábamos cenando con su círculo cercano, ya sabes qué tipo de personas son. Ese tipo de mujeres que convierten cada conversación en una sesión de terapia y tratan los matrimonios como si fueran proyectos grupales. Estaban discutiendo un drama sobre otra pareja cuando su amiga hizo un comentario casual que me dejó helado, al menos él no reaccionó como la mayoría de los hombres. ¿Recuerdas cuando pensamos que estallaría por lo del curso de fotografía? La mesa se quedó en silencio. El rostro de mi esposa se puso rojo y, de repente, todas encontraron sus ensaladas fascinantes. Pero lo capté, el desliz, la admisión. Interesante elección de palabras, dije, dejando mi tenedor. Pensamos que estallaría. Casi suena a que estaba planeado. La amiga intentó retractarse, riendo nerviosamente sobre cómo se había expresado mal, pero no le creí. He estado casado lo suficiente como para reconocer las señales, la forma en que todas intercambiaban miradas, el repentino cambio de tema y el hecho de que mi esposa no dijo ni una palabra para defenderse del malentendido. Cuando llegamos a casa, no pedí explicaciones, declaré lo que sabía. El curso de fotografía fue una prueba. Querías ver cómo reaccionaría si gastabas dinero en algo frívolo. Ella intentó negarlo al principio, pero nunca he sido de los que aceptan evasivas débiles. Simplemente esperé. El silencio tiene una forma de hacer que la gente culpable confiese. Efectivamente, la verdad comenzó a salir a borbotones, sus amigas la habían convencido de que necesitaba conocer realmente con quién se había casado. Plantaron la idea de que debía probar mis reacciones ante varios escenarios. Entonces, déjame entender esto bien, dije, con voz tranquila pero cortante. En lugar de tener una conversación adulta sobre nuestras prioridades financieras o tus intereses, decidiste hacer un experimento social con tu esposo. La forma en que se retorcía me lo dijo todo. Esto no era solo sobre dinero o fotografía, era sobre respeto. Sobre si yo era digno de ser tratado como un compañero igualitario o solo como otra variable en sus jueguitos de psicología. No pretendía lastimar a nadie, murmuró ella. Solo querían asegurarse de que fueras bueno para mí. Casi me río. Casi. ¿Bueno para ti? He sido bueno contigo durante 3 años. Pero al parecer, mi historial vale menos que su aprobación. Esto es lo que realmente me molestó, había pasado su prueba. Mi reacción había sido exactamente la que cualquier esposo razonable debería tener, comprensiva, pero responsable financieramente. Pero ese ya no era el punto. El punto era que pensaran que tenían derecho a ponerme a prueba en primer lugar. Caminé hacia nuestra habitación y comencé a cambiarme. Ella me siguió, preguntando a dónde iba. Fuera, dije simplemente. A diferencia de algunas personas, no necesito consultar mis decisiones con un comité primero. Pasé la noche en un bar deportivo, no porque necesitara beber, sino porque necesitaba espacio para pensar. Esto no era solo una prueba. Si lo habían hecho una vez, lo habían hecho antes, y lo volverían a hacer. Cuando llegué a casa, ella estaba despierta, lista para tener la conversación. Pero yo no estaba interesado en disculpas o explicaciones, estaba interesado en entender el alcance de lo que estaba enfrentando. ¿Cuántas pruebas? Pregunté directamente. Ella dudó, lo que me dijo que la respuesta era más de una. ¿Cuántas? Repetí, con un tono que dejaba claro que esto no era una negociación. 3, susurró.
3 pruebas. 3 ocasiones separadas en las que mi esposa y sus amigas habían manipulado situaciones para evaluar mi valor. 3 veces fui tratado como un candidato para un puesto que pensé que ya ocupaba. Asentí lentamente, procesando esta información. Entonces hice algo que claramente no estaba en su manual. Sonreí. Bueno, dije, dirigiéndome al baño. Supongo que ya sabemos de qué tratará la conversación de mañana. Ella empezó a responder, pero cerré la puerta detrás de mí. Algunas conversaciones requieren preparación, y yo tenía cosas que pensar. Si querían jugar juegos, estaban a punto de aprender que yo no solo participo en ellos, yo establezco las reglas. A la mañana siguiente, no mencioné las pruebas. Preparé café, leí las noticias y actué como si todo fuera normal. Mi esposa me miraba de reojo, esperando la explosión que no llegaba. Eso pareció ponerla más nerviosa que cualquier discusión. Alrededor del mediodía, mencioné casualmente algo que me había estado molestando durante semanas. ¿Sabes qué es lo curioso? Hace 3 meses, cancelaste nuestra cena de aniversario a última hora porque tus amigas tenían una noche de chicas, de emergencia. Recuerdo haber pensado que era extraño lo rápido que las elegiste a ellas por encima de nosotros. Su rostro se puso pálido. Bingo. Prueba número 2. Eso no fue una prueba, dijo rápidamente. Fue solo. Qué coincidencia que resultara ser la misma noche que habíamos planeado durante semanas. La misma noche en la que específicamente me habías pedido que reservara el restaurante que querías probar. La observé buscar palabras. La verdad estaba escrita en toda su cara, pero dejé que cavara más profundo. Mis amigas me necesitaban, intentó débilmente. Tus amigas necesitaban ver si yo haría un berrinche cuando mi esposa las priorizara sobre nuestro matrimonio. Y cuando simplemente dije, está bien, reprogramaremos, esa fue otra estrella dorada en su pequeña hoja de evaluación. Ya no podía negarlo. La segunda prueba trataba de verificar mi reacción al ser despriorizado. ¿Sería posesivo y exigente, o sería el esposo comprensivo que acepta los golpes? También había pasado esa prueba. Pero esto es con lo que no contaban, estaba empezando a ver el patrón. Entonces, ¿cuál fue la tercera? Pregunté directamente. Ella negó con la cabeza, alegando que no podía decírmelo, lo cual fue respuesta suficiente. La tercera prueba era reciente o estaba por venir. Esa tarde, decidí tomar cartas en el asunto. Sabía exactamente que amiga era la cabecilla de esta operación, la que siempre tenía una opinión sobre la relación de todos los demás, la que había hecho ese desliz en la cena. Aparecí en su lugar de trabajo alrededor de las 5 de la tarde. Cuando me vio en el vestíbulo, su expresión cambió de sorpresa a pánico. Tenemos que hablar, dije simplemente. Ella intentó ignorarme, alegando que estaba ocupada, pero yo había cruzado la ciudad para esta conversación. No me iría con las manos vacías. 5 minutos, dije. Podemos hacerlo aquí en el vestíbulo o podemos salir. Tú eliges. Eligió fuera. Mira, comenzó en cuanto llegamos a la acera, sea lo que sea que mi amiga te haya dicho. Me dijo suficiente. Pero no estoy aquí para jugar a ser detective. Estoy aquí para establecer algunos límites. Su postura defensiva me lo dijo todo. Esta mujer pensaba que estaba protegiendo a su amiga evaluando a su esposo, como si yo fuera una especie de amenaza que necesitaba ser monitoreada. Mi matrimonio no es tu proyecto de ciencia, continué, con voz nivelada pero firme. Y mi esposa no es tu clienta que necesita coaching matrimonial de alguien que se ha divorciado 2 veces. Eso dio en el blanco. Su rostro se puso rojo. Estoy tratando de ayudarla. Espetó. No. Estás tratando de controlarla. Hay una diferencia. Y esto es lo que va a pasar de ahora en adelante, las pruebas se terminan. La manipulación se termina. Las evaluaciones grupales de mi carácter se terminan. Abrió la boca para discutir, pero yo no había terminado. Porque esto es lo que no entiendes, en cada prueba que has hecho, he aprobado. Pero el hecho de que pienses que tienes derecho a ponerme a prueba en primer lugar me dice exactamente qué clase de personas son. Comencé a caminar de regreso a mi auto,
Luego me di la vuelta una vez más. Y para que quede claro, si viene una tercera prueba, puede que no te gusten los resultados. Esa noche, mi esposa estuvo inusualmente callada. Su teléfono vibraba constantemente, pero ella no lo revisaba como lo haría normalmente. Alrededor de las 8, finalmente me miró con algo parecido a la culpa. Ella te llamó, ¿verdad? Dije. Ella asintió lentamente. Bien. Entonces ahora todos estamos en la misma página. Pero no lo estábamos. No realmente. Porque esa noche, me di cuenta de algo que cambió todo. Había estado abordando esto como si el problema fuera el hecho de hacer pruebas. Como si pudiera lograr que dejaran de evaluarme, podríamos volver a la normalidad. Pero la normalidad era el problema. La normalidad era mi esposa pensando que era aceptable dejar que sus amigas orquestaran experimentos en nuestro matrimonio. La normalidad era que yo tuviera que demostrar mi valor ante personas que deberían haber sido irrelevantes para nuestra relación. Me había centrado en pasar sus pruebas cuando debería haber cuestionado por qué las estaba tomando en primer lugar. Los siguientes días fueron tensos. Mi esposa seguía disculpándose, prometiendo que las pruebas habían terminado y que les había dicho a sus amigas que se alejaran, pero algo había cambiado en mí. Cada interacción se sentía calculada ahora. Cada conversación me hacía preguntarme si era genuina o solo otra evaluación. Entonces, exactamente una semana después de mi conversación con su amiga, mi esposa mencionó algo que hizo que mi sangre se helara. «Sabes», dijo con cuidado, «tal vez deberíamos hablar sobre tus ambiciones. Algunas personas piensan que estás demasiado cómodo con donde estás en la vida». Algunas personas. No ella. Algunas personas. Dejé mi café y la miré directamente. La tercera prueba no estaba por venir, ya estaba aquí. Algunas personas piensan que estás demasiado cómodo con donde estás en la vida. Dejé que esas palabras quedaran en el aire por un momento. Luego comencé a reír, no una risa amarga o enojada, sino una risa genuinamente divertida que pareció confundirla más que cualquier reacción que hubiera esperado. Déjame adivinar, dije, limpiándome los ojos. Estas mismas personas piensan que debería ser más ambicioso. Tal vez comenzar ese negocio que mencioné una vez, o volver a la escuela, o presionar más por ese ascenso. Ella asintió lentamente, claramente insegura de a dónde iba esto. ¿Y probablemente sugirieron que sacaras esto a colación casualmente? ¿Ver cómo reacciono a las críticas sobre mis elecciones de vida? ¿Probar si estoy a la defensiva o si acepto comentarios constructivos? Su silencio fue confirmación suficiente. Bueno, felicidades. Encontraste mi punto de quiebre. No porque cuestionaras mis ambiciones, sino porque sigues ejecutando su manual incluso después de que te dije que te detuvieras. Me levanté y caminé hacia nuestra oficina en casa. Ella me siguió, preguntando qué estaba haciendo, pero no respondí. Tenía una sospecha, y era hora de confirmarla. Abrí su computadora portátil. Había dejado su aplicación de mensajería abierta, probablemente por accidente, o tal vez subconscientemente, quería que la encontrara. De cualquier manera, ahí estaba, un chat grupal llamado Charla de Chicas con sus 3 amigas más cercanas. Me desplacé hacia arriba hasta hace 3 semanas. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. No solo habían planeado 3 pruebas, documentaron todo. Mis respuestas, sus análisis, sus recomendaciones para escenarios de seguimiento. Parecía un informe de evaluación psicológica. Prueba 1, evaluación de control financiero. El sujeto respondió de manera comprensiva pero práctica a la solicitud de curso costoso. No mostró signos de abuso financiero o problemas de control. Se recomienda proceder a la prueba 2. Prueba 2, verificación de prioridad y posesividad. El sujeto aceptó la cancelación de último minuto de los planes de aniversario sin discutir. No se detectó comportamiento posesivo. ¿Alguna preocupación por la falta de asertividad? Proceder a la evaluación final. Prueba 3, análisis de ambición e impulso, evaluar la reacción del sujeto ante la crítica constructiva sobre los objetivos de vida. Determinar si es complaciente o está orientado al crecimiento. Seguí leyendo.
Calificaban mis respuestas en escalas, discutían mis puntajes de inteligencia emocional y debatían si mi calma era un rasgo positivo o una señal de desconexión. Pero la parte que realmente me impactó fue el hilo de hace 2 días. Empiezo a pensar que tal vez nos excedimos. Me confrontó en el trabajo ayer. ¿Qué dijo? Básicamente me dijo que me mantuviera fuera de su matrimonio. No fue grosero, pero estaba aterradoramente tranquilo. Tal vez deberíamos bajarle el tono. Una prueba más. Si maneja bien la conversación sobre la ambición, le decimos que se quede con él. Si no, tenemos suficientes datos para recomendar terapia, o peor. Giré la pantalla de la computadora hacia mi esposa, quien se había quedado completamente blanca. Datos, dije en voz baja. Has estado recopilando datos sobre tu esposo. Ella comenzó a tartamudear una explicación, pero levanté la mano. Quiero que leas esto en voz alta, dije, señalando un mensaje en particular. Este de tu amiga ayer. Ella negó con la cabeza, pero yo no estaba preguntando. Léelo. Su voz se quebró mientras leía. Honestamente, si pasa esta última prueba, ella definitivamente debería quedarse con él. Tipos como él son raros, pero si falla, ella necesita saber a qué se enfrenta. Quedarse con él, repetí lentamente. Como si fuera un perro callejero que estás decidiendo si adoptar. El silencio se extendió entre nosotros. Podía verla tratando de formular una disculpa, una explicación, cualquier cosa que pudiera arreglar esto. Pero no había nada que arreglar. Esto no fue un malentendido o un error, esto fue una invasión deliberada y calculada de nuestro matrimonio por personas que pensaban que sabían más que nosotros. ¿Quieres saber algo curioso? Dije, cerrando la computadora portátil. También habría pasado su tercera prueba. Habría escuchado sus preocupaciones sobre mis ambiciones, reconocido sus puntos, tal vez incluso acordado establecer algunas metas nuevas, porque eso es lo que hacen los adultos maduros cuando se les presentan comentarios. Caminé hacia el dormitorio, luego me detuve. Pero esto es lo que nunca probaron, nunca verificaron si yo era el tipo de hombre que toleraría ser tratado como un experimento psicológico. Nunca evaluaron si aceptaría ser juzgado por personas que ni siquiera me conocen. Ella estaba llorando ahora, disculpándose, rogándome que entendiera que solo quería estar segura, que sus amigas la habían convencido de que era normal, que nunca tuvo la intención de que llegara tan lejos. Lo peor ni siquiera son las pruebas, continué. Es que pensaste tan poco en tu propio juicio que necesitaste un comité para validar tu elección de esposo. 3 años de matrimonio, y todavía no estaba segura de si yo valía la pena. Comencé a empacar una maleta. No dramáticamente, no con ira, solo metiendo metódicamente la ropa en una maleta como si me fuera de viaje de negocios. ¿A dónde vas? Preguntó. Lejos. Necesito tiempo para pensar si quiero estar casado con alguien que trata nuestra relación como un proyecto grupal. Ella entró en pánico entonces, prometiendo cortar el contacto con esas amigas, jurando que nunca dejaría que nadie la volviera a influenciar, rogándome que no me fuera. Es demasiado tarde para promesas, dije con calma. Ya me mostraste quién eres. Todas ustedes lo hicieron. Mientras me dirigía a la puerta, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de su amiga, la cabecilla, tenemos que hablar. Esto ha llegado demasiado lejos. Le mostré el mensaje a mi esposa. Incluso ahora, dije, ella piensa que puede controlar la narrativa. Piensa que puede arreglar lo que rompió. Respondí con un mensaje simple, tienes razón. Ha llegado demasiado lejos, pero ya superamos la etapa de hablar. Luego bloqueé su número y los números de las otras 2 amigas en su pequeño comité de evaluación. Mi esposa me vio hacer esto, y pude ver que la realidad finalmente la golpeaba. Esto ya no se trataba solo de las pruebas. Esto se trataba de respeto, confianza y la pregunta fundamental de si nuestro matrimonio era nuestro o de ellas. «¿Puedo arreglar esto?», susurró. «No», dije, cargando mi maleta. «No puedes. Porque el daño no está en lo que hiciste, está en lo que pensaste que tenías derecho a hacer». Salí por la puerta, dejando atrás 3 años de matrimonio y a una esposa que apenas se estaba dando cuenta de que algunas pruebas tienen consecuencias que los evaluadores nunca consideraron.
Había estado quedándome en un hotel durante 3 días cuando llegó la llamada inesperada. No era de mi esposa, como esperaba, era de su amiga, pero no de una de las 3 arquitectas de este desastre. Esta era la callada, la que rara vez hablaba en entornos grupales pero siempre parecía estar observando todo lo que sucedía. Sé que probablemente no quieras saber de ninguna de nosotras en este momento, dijo cuando contesté, pero necesito decirte algo. Casi cuelgo. Casi. Pero algo en su voz me hizo pausar. Nunca estuve de acuerdo con lo que estaban haciendo, continuó rápidamente, sintiendo mi vacilación. Se los dije desde el principio que estaba mal, pero no quisieron escuchar. Y, sin embargo, no me dijiste nada, respondí. Tienes razón. Debería haberte advertido. Debería haberle dicho a mi amiga que se detuviera. Pero pensé. Esperé que entraran en razón antes de que llegara demasiado lejos. Me senté en la cama del hotel, de repente curioso sobre de qué se trataba realmente esta conversación. ¿Por qué me llamas ahora? Porque planean redoblar la apuesta. Creen que si pueden explicarte su razonamiento, hacerte entender que estaban tratando de protegerla, verás las cosas a su manera. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Protegerla de qué? De tener un matrimonio estable. Eso es exactamente lo que les dije ayer. Finalmente tuve suficiente y dije lo que debería haber dicho hace meses. Se quedó callada por un momento, luego continuó. Les dije que estaban destruyendo lo mejor que le había pasado, que eras el tipo de esposo por el que la mayoría de las mujeres reza, y que lo estaban saboteando con sus juegos paranoicos. ¿Qué dijeron ellas a eso? Dijeron que no entendía por qué nunca me había casado. Que no podía ver las banderas rojas de las que la estaban protegiendo. Banderas rojas, repetí. Como ser responsable financieramente, respetar sus decisiones y no hacer berrinches cuando los planes cambian. Sé lo loco que suena. Las he estado viendo destrozar tu matrimonio durante meses, y me seguía diciendo que no era mi lugar interferir. Pero cuando vi esos mensajes ayer. Cuando me di cuenta de que te estaban calificando como una especie de evaluación de desempeño, su voz se quebró ligeramente, perdí la cabeza. Les dije que eran tóxicas, que habían tomado a un buen hombre y lo habían convertido en su entretenimiento personal. Que si te perdía, sería su culpa. ¿Y qué dijo mi esposa durante esta confrontación? Esa es la cosa. Ella no estaba allí. Tienen un chat separado sin ella ahora. Han estado planeando su próximo movimiento, decidiendo cómo manejar esta situación que has creado al defenderte. Mi presión arterial subió. Incluso después de todo, todavía pensaban que se trataba de manejarme a mí en lugar de reconocer lo que habían hecho mal. Quieren organizar una intervención, continuó. Reunir a todos, tener una gran discusión grupal sobre comunicación y entender diferentes perspectivas, como una sesión de terapia dirigida por las personas que causaron el problema en primer lugar. Exactamente. Y les dije que si intentaban eso, te diría todo lo que han estado diciendo a tus espaldas. Me quedé callado por un largo momento, procesando esta información. Aquí había alguien que había visto este desastre desarrollarse y finalmente encontró el coraje para hablar. Pero, ¿era demasiado poco, demasiado tarde? ¿Por qué debería creerte que eres diferente a ellas? Pregunté directamente. Porque nunca participé. Nunca voté sobre tus respuestas ni analicé tu comportamiento. Cuando me preguntaron qué pensaba sobre la prueba del curso de fotografía, les dije que era manipulador. Cuando planearon la cancelación de la cena de aniversario, dije que era cruel. Y cuando comenzaron a hablar sobre probar tus ambiciones, les dije que iban a perder a una buena amiga si no se detenían. Pero nunca me dijiste nada. Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Prioricé mantener la paz en el grupo sobre hacer lo correcto. No estoy orgullosa de eso. Su honestidad fue inesperada. En 3 días de ira y traición, nadie había admitido simplemente que estaban equivocadas sin intentar justificarlo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Nada. Solo quería que supieras que no todas pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien, y quería advertirte sobre su plan de intervención para que pudieras evitarlo si quisieras. ¿Qué hay de mi esposa? ¿Cuál es su posición en todo esto? Suspiró profundamente.
Está confundida. Sabe que arruinó las cosas, pero le siguen diciendo que tu reacción demuestra que tienes problemas de control. Que un hombre seguro podría reírse de sus preocupaciones y seguir adelante. Problemas de control, dije lentamente. Porque no toleraré ser evaluado psicológicamente por personas que no están calificadas para juzgar la relación de nadie. Sé que es al revés. Se han convencido de que tus límites son en realidad defectos de carácter. Me levanté y caminé hacia la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes cuál es la verdadera tragedia?, dije. Si simplemente me hubieran hablado como adultos, hecho sus preguntas directamente, podríamos haber tenido conversaciones normales sobre cualquier preocupación que tuvieran. En cambio, eligieron el engaño y la manipulación. Lo sé. Y también se los dije. Dije que eras la persona más directa que había conocido. Que si querían saber algo sobre tu carácter, todo lo que tenían que hacer era preguntar. Pero eso no les habría dado el control que querían. Exactamente. Hablamos por otros 10 minutos. Me informó sobre más de sus discusiones detrás de escena, sus planes para el control de daños y sus intentos de reformular la situación como un malentendido en lugar de una traición. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado: por lo que vale, creo que ella debería luchar por ti. No porque sus amigas lo aprueben, sino porque está a punto de perder algo irreemplazable. Pero no creo que ella se dé cuenta de eso todavía. Después de que terminó la llamada, me senté en la tranquila habitación de hotel y pensé en lo que había dicho. Alguien en ese grupo finalmente entendió lo que realmente estaba en juego. Pero entender y actuar eran dos cosas diferentes. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa: por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir: ya hemos hablado suficiente. La pregunta ahora es si estás lista para elegir. ¿Elegir qué? ¿A ellas o a mí? Porque no puedes tener a ambos. La intervención ocurrió de todos modos, no en nuestra casa como habían planeado originalmente, sino en el lugar de la cabecilla. Mi esposa me llamó esa noche, sollozando, tratando de explicar lo que acababa de ocurrir. Me emboscaron, dijo entre lágrimas. Pensé que solo nos estábamos reuniendo para tomar café, pero tenían toda esta presentación preparada. Escuché sin comentarios mientras ella describía cómo sus 3 amigas la habían acorralado con impresiones de nuestras conversaciones de texto, análisis de mis patrones de comportamiento y una presentación de PowerPoint sobre dinámicas saludables de relación. Y luego ella habló, continuó mi esposa. ¿La que te llamó? Les dijo que estaban locas. Según mi esposa, la amiga callada finalmente había explotado. Se había levantado en medio de su intervención y pronunció lo que sonaba como una devastadora llamada a la realidad. Ella dijo: estaba a punto de perder al mejor esposo que cualquiera de ustedes haya visto jamás, y fue culpa suya, relató mi esposa. Les dijo que habían estado tan ocupadas buscando problemas que los habían creado. Pero aquí está la parte que realmente me llamó la atención: la amiga que me defendía aparentemente se había vuelto hacia mi esposa y dijo algo que llegó directo al corazón de todo. Me miró a los ojos y dijo: quédate con él. Deja de escuchar a estas personas y quédate con tu esposo, porque si lo pierdes por este sinsentido, pasarás el resto de tu vida arrepintiéndote. Podía escuchar a mi esposa llorar más fuerte mientras me decía esto. ¿Y qué pasó entonces?, pregunté. Se volvieron contra ella, la llamaron ingenua, dijeron que no entendía las complejidades del matrimonio, que era demasiado inexperta para tener una opinión. ¿Y qué hiciste tú? Silencio. Largo y revelador silencio. No la defendí, susurró finalmente mi esposa. Me senté allí mientras atacaban a la única persona en esa habitación que estaba defendiendo nuestro matrimonio. Esa admisión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Incluso cuando se le presentó a alguien que luchaba por nosotros, ella había elegido al grupo sobre el individuo que realmente tenía razón. Pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba, continuó rápidamente. Llegué a casa y he estado pensando en todo lo que ella dijo. Tiene razón. Tienen razón. Debería quedarme contigo. Debería luchar por nosotros. Deberías. Repetí. Interesante elección de palabras.
¿Qué quieres decir con que deberías quedarte conmigo? ¿Como si fuera una decisión que todavía estás tomando? Como si estuvieras sopesando los pros y los contras y pudieras concluir que, sí, en general, valgo la pena mantener. No es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Incluso ahora, hablas de mí como si fuera una opción que estás considerando en lugar del hombre con el que te casaste. Podía escucharla esforzándose por encontrar las palabras adecuadas, pero el daño estaba hecho. El lenguaje que había elegido revelaba todo sobre cómo seguía viendo esta situación. La amiga que me defendió tenía razón en una cosa, continué. Estás a punto de perderme, pero no porque tus amigas te hayan manipulado. Me estás perdiendo porque, incluso después de todo lo que ha pasado, todavía no entiendes qué es lo que está mal en lo que hiciste. ¿Sí lo entiendo? No, no lo entiendes. Porque si lo entendieras, no me estarías llamando para decirme que debería estar agradecido de que una persona en tu círculo finalmente decidiera que valía la pena quedarme. Caminé hacia la ventana del hotel de nuevo, mirando la misma vista que había estado contemplando durante 4 días. Esto es lo que todavía no entiendes, no necesito el permiso de nadie para existir en mi propio matrimonio. No necesito validación de tus amigas, aprobación de tu comité o una recomendación de la única persona que finalmente se dio cuenta de que no soy el enemigo. Pero ella te estaba defendiendo. Ella estaba defendiendo la decencia humana básica. El mínimo de respeto que debería existir en cualquier relación. Y el hecho de que pienses que debería estar agradecido por eso me dice que todavía no entiendes el alcance de lo que salió mal aquí. Mi esposa se quedó callada por un largo momento. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que dejes de preguntarme qué quieres que haga. Quiero que descubras que crees que es correcto y lo hagas sin consultar a nadie más, sin pasarlo por el grupo, sin necesitar permiso, aprobación o análisis. Ya lo descubrí. Quiero salvar nuestro matrimonio. Entonces deberías haber descubierto eso hace 3 pruebas. Deberías haber descubierto eso cuando sugirieron evaluar a tu esposo como a un candidato a un trabajo. Deberías haber descubierto eso cuando la persona que me defendía fue atacada y no dijiste nada. Hice una pausa, dejando que eso se hundiera. Pero no lo hiciste. Y ahora me pides que esté agradecido de que después de meses de guerra psicológica, una persona finalmente se levantó y dijo, oye, tal vez no deberíamos destruir este matrimonio por deporte. ¿Entonces ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora vives con las consecuencias de tratar tu matrimonio como un proyecto grupal. Ahora les explicas a las personas por qué tu esposo ya no va a las cenas familiares. Ahora descubres cómo reconstruir la confianza que sistemáticamente demoliste. ¿Estás diciendo que se acabó? Estoy diciendo que tu amiga tenía razón en una cosa. Deberías haberte quedado conmigo, tiempo pasado. Porque el hombre que se habría quedado a pesar de todo, que habría trabajado en cualquier problema, que habría perdonado casi cualquier error. Ese hombre se retiró cuando se dio cuenta de que su esposa necesitaba un comité para decidir si valía la pena amarlo. Pero te amo. Amas la versión de mí que pasa las pruebas. Amas al yo, o que obtiene la aprobación de tus amigas. Pero nunca me has amado lo suficiente como para confiar en tu propio juicio sobre quién soy. Colgué el teléfono e inmediatamente lo apagué. Habría más llamadas, más lágrimas, más promesas de cambiar, pero el daño estaba hecho. La amiga que me defendía tenía razón, mi esposa debería haberse quedado conmigo. Debería haber luchado por nosotros desde el principio. Debería haberles dicho a sus amigas que su matrimonio no era asunto suyo. Pero no lo hizo. Y para cuando descubrió lo que estaba perdiendo, yo ya había descubierto cuánto valía. 2 semanas después, firmé los papeles de divorcio. No por ira o despecho, sino por claridad. Cuando alguien te muestra quién es, créeles la primera vez. Mi esposa me había mostrado que valoraba el consenso grupal sobre el respeto individual. El giro final llegó cuando su amiga defensora se acercó una última vez. Había cortado lazos con las otras 3 y se disculpó por no hablar antes. También compartió algo que cristalizó todo para mí: después de que te fuiste, intentaron convencerme de que tu reacción probaba que tenían razón sobre ti. Dijeron que un buen esposo se habría reído y habría seguido adelante. Eso me dijo todo. Incluso en la derrota,
no podían aceptar la responsabilidad. Convirtieron mi negativa a ser irrespetado en evidencia de que merecía ser irrespetado. Mi esposa hizo un último intento de reconciliación. Apareció en mi hotel con pruebas de que había bloqueado a las 3 amigas, eliminado sus números y terminado esas relaciones tóxicas. Pensó que cortarlas arreglaría lo nuestro. Te elegí, dijo. Finalmente te elegí. Me elegiste después de que te obligué. Después de que me fui, después de que alguien más tuviera que decirte que valía la pena quedarme. Eso no es una elección. Eso es control de daños. Se derrumbó por completo entonces, dándose cuenta de que su gran gesto no tenía sentido. No puedes hacer que una campana suene al revés. No puedes dejar de sentir la traición de descubrir que tu cónyuge piensa tan poco de su propio juicio que necesita la aprobación de un comité para su matrimonio. Los papeles se finalizaron un martes. Ella se quedó con la casa, yo me quedé con mi dignidad, y ambos nos quedamos con la costosa lección de lo que sucede cuando tratas al amor como un experimento de psicología. 6 meses después, escuché a través de amigos en común que ella había intentado reconciliarse con su antiguo círculo. Al parecer, la habían recibido con los brazos abiertos y de inmediato comenzaron a analizar por qué su matrimonio realmente había fracasado. Algunas personas nunca aprenden. La amiga defensora me envió un mensaje el día que el divorcio fue definitivo, lamento que no pudiéramos salvarlo. Le respondí, nunca fue suyo para salvarlo. Ella tenía razón en una cosa, sin embargo. Mi exesposa debería haberse quedado conmigo. Pero para cuando ella se dio cuenta de eso, yo ya había descubierto algo más importante, no necesitaba ser mantenido por alguien que pensaba que necesitaba ser probado primero. El amor real no requiere validación de comités. La confianza real no necesita aprobación externa, y el respeto real no viene con condiciones. Aprendí que cuando tratas a alguien como un experimento científico, pierdes el derecho a sorprenderte cuando abandonan el laboratorio. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. ¡Hasta pronto!